¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. El tema de la baliza V16 ha eclosionado. Afortunadamente se está amplificando y buena parte de la sociedad ahora se está enterando de la obligatoriedad de ponerla en el coche, de llevarla en la guantera, que por cierto nos van a empezar a revisar a partir del 1 de enero, algunos dicen que sí, y está generando un escándalo entre la población a medida que vamos sabiendo sus características y la obligación precisamente, y también todas las limitaciones que tiene, según cada vez más personas se van sumando al debate y van pensando en ello. Bueno, vamos a hacer varios vídeos en los que vamos a hablar con especialistas precisamente para comentar y debatir si esto que nos quieren imponer tiene sentido. Y hoy empezamos por el primero, con una persona súper interesante que trabaja en Auto FM y que es una referencia para mí en materia de hablar de estos temas. Vamos a hablar de temas jurídicos, de temas técnicos, de temas del desarrollo, incluso de homologaciones. Vamos a hablar de si realmente es útil o no para la función para la que se ha diseñado y, en definitiva, vamos a ver si este disparate tiene sentido desde el punto de vista de mi querido amigo José Lagunar. Vamos a conversar con él. Un segundito antes de empezar la charla con José, que te aseguro que no te va a decepcionar. Estamos a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Te propongo un reto. Vamos a ver si lo conseguimos con este vídeo. Nos queda muy poco gracias a vuestro apoyo y aunque parezca increíble, todavía la mayoría de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritos al canal. Mira el dato. Es normal, entra mucha gente nueva. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete, nos ayudas mucho a tener más relevancia, a que nuestros vídeos los vean cada vez más personas. Algo muy importante con este asunto sobre la baliza V16, en el que vamos a ir a intentar entender y saber si esto realmente es legal lo que nos están intentando colar. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Si no lo habéis hecho ya, suscribíos al canal, vamos a llegar cuanto antes al 1.000.000. Estamos a punto de conseguir el reto de conseguir el 1.000.000 antes de que termine el año y el señor Carwow algo tendrá que hacer, tendrá que cumplir su palabra si finalmente llegamos al 1.000.000 antes de que termine el año. Ya lo sabes, suscríbete que es gratis, no cuesta nada y nos apoya un montón. Vamos a charlar. Señor José Lagunar. Muy buenas, Juan Francisco. ¿Qué tal estás? Muy bien, amigo. Espero que tú también. Pues sí, la verdad es que hacía tiempo que no coincidíamos y encantado de poder vernos en persona, aunque hablamos mucho, en persona sí, hacía tiempo. Sí, es difícil coincidir, ¿no? Bueno, menuda se está liando estos días. El tema ha eclosionado de la baliza V16. Y yo venía pensando cómo presentar a José Lagunar precisamente porque, aunque ahora es el experto o el especialista, podríamos decir, o el que lleva la voz cantante en seguridad vial en Auto FM, en el podcast que, por cierto, y programa de radio que es líder en España en información del mundo del automóvil, ahí están y de vez en cuando me paso por su... Menos veces de las que nos gustaría a nosotros. Y a mí también, próximamente otra vez. Pero es interesante porque, ¿qué es un experto en seguridad vial? Porque no hay una titulación, no hay una ingeniería, ni una diplomatura, ni nada. ¿Quién es un experto en seguridad vial? Todo el mundo y nadie puede ser experto en seguridad vial. Pues fíjate, yo más bien diría que nadie puede ser experto en seguridad vial. Una sola persona me parece prácticamente imposible que sea experta en seguridad vial, porque la seguridad vial es un ámbito tan transversal que necesitarías pues hacer medicina con especializaciones muy concretas, necesitarías hacer ingeniería con ciertas especializaciones, necesitarías hacer derecho. Al final, yo creo que la seguridad vial, el experto en seguridad vial es un equipo multidisciplinar que trabaja de forma conjunta para analizar técnicamente los accidentes de tráfico o no los accidentes, a lo mejor simplemente es para analizar cómo es la movilidad en una zona concreta, pero siempre desde un ámbito multidisciplinar. Absolutamente. Bueno, en España hemos tenido referencias de la seguridad vial que habían estudiado psicología, por ejemplo, pero no vamos a ir por ahí porque no estamos hablando de eso hoy. Lo que sí que quiero dejar claro, y por eso esta introducción, es que José sabe muchísimo de seguridad vial, lleva muchos años trabajando y estudiando el tema, y le llamemos experto o no, es una referencia en España a la hora de hablar de estos temas, y más que vamos a hablar en próximos vídeos del asunto. Me está sacando los colores, bueno, Juan Francisco. Yo te tengo que decir que me da mucha tranquilidad, paz interior, que una persona que para mí es una referencia como tú esté de acuerdo yo creo que en el 100% de las cosas que yo he ido contando y que no sabía acerca de la dichosa baliza. Si tuvieras que resumir en unas pocas frases cortas, y ahora lo vamos a desarrollar largamente, el tema de por qué no estás de acuerdo con la imposición de la baliza V16 conectada, ¿cuál sería tu respuesta? Pues para ser muy concreto, a mí lo que no me mola nada es la palabra imposición, y menos todavía que sea, en vez de un complemento a los triángulos, que sea la sustitución absoluta de los triángulos. A mí me parece que el alma de la idea de la V16
está bien, al final puede ser un punto a mayores para poder identificar un vehículo detenido en la calzada por la circunstancia que sea, y tampoco podemos olvidarnos de esas personas con movilidad reducida, en silla de ruedas, muy ancianas, o simplemente cualquiera de nosotros vamos por la carretera, nos deja tirado el coche en el carril central de la M50 cuando hay tráfico fluido, que eso es que van a una velocidad razonablemente peligrosa, como para que sea muchísimo más seguro bajar la ventanilla y poner la señal V16 que ponerte el chaleco y bajar a los triángulos. Pero una cosa es que pueda ser un complemento perfecto para ciertas casuísticas y otra cosa es que nos obliguen a tirar los triángulos y poner esa señal, porque hay muchos ámbitos en los que el triángulo es muchísimo más efectivo que la baliza. Yo creo que tú y yo estamos completamente de acuerdo, y corrígeme si me equivoco, en que no dudamos en absoluto de la buena intención de la idea, del invento y de la finalidad, y de que puede ser útil y que es mejor que nada. En lo que estamos absolutamente en desacuerdo es en el procedimiento que se ha seguido, en lo que ha terminado. ¿Es una ley? Ahora vamos a hablar de eso, si esto es una ley, es una ley. ¿Está homologada realmente la baliza V16 o no? Vamos a responder a un montón de preguntas y, bueno, yo no, la va a responder el que sabe. Y bueno, responderé a lo que sepa. A lo que sepas, evidentemente, y a lo que no, porque este señor es un señor prudente, afortunadamente, y por eso está aquí delante de vosotros. Pero claro, empezando por la propia baliza en sí, por el propio invento, tiene muchas limitaciones de situaciones en tráfico abierto que son muy de cajón, ¿no? Vamos a empezar por ahí. O sea, puede servir, pero puede no servir. Claro, simplemente de día ya la capacidad de anticipar ese posible peligro, en el mejor de los casos, es exactamente igual que los warning, que los 4 intermitentes, con una diferencia, y es que nosotros todos ya tenemos asumido lo que significan los 4 intermitentes y no todo el mundo tiene esa capacidad de anticipación ante una señal así pequeñita, que no es como la de los tractores o las de la maquinaria agrícola o vehículos especiales, no, es así pequeñita, entonces... Pequeña, y además esos van más altos. Efectivamente, entonces, y con mucha más potencia lumínica. Y más potencia lumínica. Ahora hablamos de eso. Entonces, claro, si ya de serie, de día, no estamos educados para saber qué significa eso, y además tiene una capacidad lumínica muy limitada de día, hablando de una recta, imagínate si ponemos una curva en el que directamente es imposible que te anticipe ese peligro, con lo cual te vas a poder comer el peligro. Y cuando hablo de comerte el peligro, es que nosotros necesitamos identificar un peligro para poder que nuestro cerebro diga, oye, aquí pasa algo, vamos a tomar acción, vamos a levantar el pedal del acelerador, vamos a frenar, vamos a dar el intermitente, vamos a ver si viene alguien, vamos a esquivar, no vamos a esquivar. Claro, y en el mejor de los casos estamos hablando de 2 segundos para empezar a hacer la maniobra. Gente muy avezada lo puede hacer en 1 segundo, pero la inmensa mayoría de los conductores, incluso yendo, y ya estoy dando mucho a suponer, concentrados en la conducción, van a necesitar 2 segundos para empezar a tomar la decisión. O sea, estás hablando de 66 metros. Si metes una curva de por medio... Cambio de rasante estamos viendo que hay muchas personas que se están quejando de que no se ven las balizas, la gente que ya las está poniendo. Ahora hablamos un poco de eso. Pero hablando de las limitaciones técnicas del invento, tenemos también el problema de que se ha decidido que tiene que ir con un imán y se tiene que colocar encima del techo del coche. Eso anula, por ejemplo, la posibilidad de que se pueda poner en un techo de cristal o en un techo de lona. Muchos coches llevan hoy en día techo de cristal, llevan techo de lona. No sirve para los vehículos muy altos. Hay personas que no van a poder acceder al techo y por lo tanto lo van a tener que poner a un lado. Hay un montón de limitaciones técnicas que son de cajón, son evidentes, ¿no? Como tú dices, siempre es mejor que nada, pero no anula la utilidad de algo analógico y que siempre va a estar ahí, que son los triángulos. Y que tú, según me has estado contando, eres partidario de que esto es muy importante, que nadie tire los triángulos. De hecho, bueno, yo para empezar no voy a comprar la señal V16. Yo tampoco. Con lo cual, mis triángulos... Los necesitamos. Mis triángulos van a estar ahí. Para que nos vean y luego nos multen. Bueno, luego ya veremos lo que pasa cuando nos metamos en el contencioso administrativo, porque si me denuncian, evidentemente lo voy a recurrir porque estoy en mi derecho y todos los ciudadanos lo están. Pero es que hay muchísimas casuísticas, así que por favor que nadie tire los triángulos. De hecho, nos han llegado a Auto FM varias fotos de triángulos en la basura. Tirado. Por favor, que nadie tire los triángulos. No los tiréis, entre otras cosas, porque el rollo de la baliza solo es obligatorio en España. Si algún día te da por irte fuera de España, mismamente a Portugal, te van a poner una multa si te quedas tirado y no tienes triángulos. Así que los triángulos hay que guardarlos. E incluso yo recomiendo utilizarlos, salvo que para ti
te compense la posibilidad de que te multen el hecho de no usarlos. A mí, desde luego, no me compensa. Cuando hablas de seguridad vial, al final hay muchas veces que hay que hacer cosas con elementos de fortuna, ¿vale? Y esto, por ejemplo, cuando nos esté viendo alguna persona que esté en fuerzas y cuerpos de seguridad o rescatistas, etcétera, va a entender que muchas veces tienen que usar elementos de fortuna, que básicamente es lo que tienen a mano para terminar de inmovilizar a esa persona, etcétera, etcétera. Entonces, los triángulos son a partir del 1 de enero van a ser pues un elemento de fortuna para poder señalizar, porque la ley nos dice, de momento, o eso parece ser, que no vas a poder utilizarles, pero claro, son algo barato, que tiene batería infinita, porque no, o sea, funciona sin meterle pilas y sin hacer nada, reflecta tanto de día como de noche, o sea, tiene todas las ventajas para que te ayude a poder identificar ese potencial riesgo y anticipar el riesgo al resto de usuarios de la vía. Ahora tomamos eso y de cuál es el nivel de riesgo que hay poniendo los triángulos, en el momento de poner los triángulos versus poner la baliza. Es evidente que una ventaja de poner la baliza es que la puedes poner incluso sin bajarte del coche. Pero ahora hablamos de eso, no me quiero dispersar ni marcharme de la parte técnica. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hay muchas personas que se quejan de que la baliza no se ve, incluso de día peor todavía. Hay personas que dicen que la baliza se ve estupendamente. Claro, no hay dos casuísticas iguales, ni las has visto en dos coches iguales, pero una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, José, y que te he leído, es que en la norma, o lo que sea que es, ahora hablamos también del tema, hay unas tolerancias muy grandes a nivel de lúmenes que tiene que cumplir la baliza e incluso del ángulo al que se tiene que ver la luz, y eso te lleva a descubrir que es que las balizas no iluminan todas igual y todo el mundo se va a comprar la más barata por defecto, con lo cual estamos comprando una baliza mierdera que por culpa de una normativa, que ya lo digo yo, está mal hecha, es que no se ven, pero son legales porque la norma lo permite. ¿Esto es así, lo que estoy diciendo? Sí, es así. Al final, cuando haces una norma, si la haces excesivamente restrictiva en algún ámbito técnico, puedes generar, queriendo o sin querer, un monopolio, porque a lo mejor solo hay una o dos empresas que tienen alcance a llegar a esa tecnología concreta. Entonces, por definición, debes abrir el abanico. Pero claro, estamos hablando de un tema tan sensible como la seguridad vial y de un tema tan importante como la luminosidad. A ver, yo no sé si ha habido, porque yo no tengo esa información, si ha habido de verdad un estudio técnico para que haya nacido esa normativa, vamos a llamarlo así en genérico, porque yo dudo mucho que sea una normativa. ¿No lo has encontrado? No, yo no lo he encontrado, pero seguramente lo haya, y nos encantaría que nos lo mandaran para poderlo estudiar en detalle. Entonces, claro, igual que la homologación de coches en general, pues tiene unos mínimos, y hay fabricantes que van a máximos de seguridad y otros que van a mínimos de seguridad, y luego el consumidor decide, y eso lo conocemos todos. Aquí han hecho algo más o menos parecido. Claro, la diferencia es importante. ¿Por qué? Porque el consumidor no es consciente de eso, no es consciente de exactamente qué potencia lumínica tiene cada una de las luces que hay en el mercado homologadas. Y sí, la DGT tiene una página web que no entiendo yo muy bien por qué está en la página web de la DGT, porque donde debería estar es en el Ministerio de Industria. Y digo, en la página web de la DGT está la lista de las balizas que están supuestamente homologadas. Vamos a hablar de eso, por favor. Explícate, que algo sabes del tema. A ver, hay una serie de convenios internacionales por los cuales, cuando se homologa algo por parte del Ministerio de Industria de un país miembro, el resto de países miembros acogen esa homologación y se hace una homologación global. Aquí en España no sé muy bien lo que han hecho, o sea, yo no lo entiendo directamente, porque, ¿sí no lo entiendes tú? Porque, o sea, tú no puedes homologar una cosa solo para un país. En todo caso, podrás hacer una certificación, podrás hacer otro tipo de historias. A mí me da la sensación de que están jugando un poco con la palabra homologación, están jugando con el lenguaje. Están engañando, o son unos incompetentes, una de dos. No hay más. Lo de que son unos incompetentes no hace falta que hubiéramos llegado a la baliza V16, nos lo demuestran simplemente con las estadísticas de accidentalidad de tráfico año tras año, en la que ellos mismos no cumplen el descenso en mortalidad que han acordado a nivel internacional, el decenio de no sé qué, el decenio de no sé cuál, pero si estamos estancados en cuanto a fallecidos en accidente de tráfico. O sea, su incompetencia gestionando la seguridad vial, los datos lo dicen. Ni siquiera sabemos si realmente está homologada. Además, eso entra en conflicto con normas internacionales que son
del conjunto de la Unión Europea. Claro, tú imaginas... Una conclusión a la que tú y yo hemos llegado de una manera completamente separada, sin comentarlo. Claro, imagínate que un coche se homologara solo en España, siendo un país miembro de un conjunto jurídico para todo este tema de homologaciones, y que no pensemos solo en España, que es que las normativas de homologación afectan, creo que a 107 países, o sea, no es solo Europa 27, no, es un convenio mundial que sale de la ONU. Es muy grande. Entonces, igual que España no puede homologar un coche solo para España, y si lo hiciera no lo homologaría solo para España, sino que lo homologaría para todos los países adscritos a ese convenio, yo sinceramente no entiendo lo que han hecho con esto, y dudo que no haya sido patada hacia adelante sobre patada hacia adelante, porque realmente no... el eje legal de todo esto no lo hayan planeado suficientemente bien todo. Ahora vamos a hablar de la parte legal y de la DGT. Por cierto, José, te quería hacer una pregunta. Y a ti, mi querido amigo cámara Dani, también. ¿Qué posibilidades hay a finales del año 2025 en Madrid, capital de España, en las 4 o 5 torres o 6 las que hay allá aquí, que aparezca un pollo con una motocicleta y se ponga a trabajar de afilador utilizando el motor de la moto? Pues pocas, probabilidades pocas. Lo mismo, voy a dar un salto, voy a salir volando, porque cualquier cosa increíble puede pasar en este país a estas alturas. En fin, es la ley de Murphy de las grabaciones. No sé si estamos dentro de zona de bajas emisiones o no, cómo afectará el afilador con su motor de combustión aquí afilando tijeras y cuchillos. Está liando una topera, como dicen en mi pueblo. Bueno, estábamos hablando, hay una cosa, ha salido un folleto de la DGT maravilloso, que me ha dejado ojiplático. Como tú dices, están tomando medidas sobre medida, y lo que están haciendo es ir a toda velocidad contra un callejón sin salida, en el que cada decisión que toman para corregir la anterior va provocando un movimiento antrópico mayor. Yo no sé cómo llamarlo, pero la están liando, y esto yo no sé cómo va a acabar, pero esto solo puede acabar en desastre o con prohibición. Pero dos cosas. Una, se dice que una de las ventajas de la baliza es precisamente el hecho de que la puedes poner sin salir del coche. Pero la gente que no es experta en seguridad vial puede tener la falsa sensación de que a partir de ahora la baliza es como una especie de escudo de fuerza de Star Trek, que te permite estar dentro del coche cuando has tenido una avería, una anomalía o lo que sea, y te tienes que quedar parado en la carretera. Y por favor, hay que dejar claro que eso no es así, que tienes que seguir marchándote del coche, salvo que las circunstancias del entorno hagan decidir que es mejor quedarse dentro. ¿Eso es así? Eso es así. De hecho, a ver, esta es la segunda vez que Pere Navarro, el actual director general de tráfico, hace una burbuja imaginaria alrededor de algo. Y me voy al año 2006, y es que él, gracias a Dios, consiguió que dentro de los taxis, dentro de casco urbano, por su real decreto, por una instrucción interna, los niños pueden ir sin sistema de retención infantil dentro de los taxis. Ahí ha hecho un pulso a Newton y consiguió hacer esa burbuja imaginaria. Campo gravitatorio especial. Especial. Bueno, pues ahora vamos a advertir a los ciudadanos de que eso no va a suceder, aunque sí que está sucediendo ficticiamente, por supuesto, se entiende, dentro de los taxis y dentro del casco urbano, no va a suceder con la baliza V16. Cuando nosotros tenemos una avería, un accidente, sea lo que sea, el lugar más seguro para nosotros es al otro lado del guardarraíl, al otro lado del quitamiedos. O sea, lo que no podemos estar es en la calzada ni cerca de la parte transitable de la calzada. O sea, si no tenemos guardarraíl y tenemos una cuneta de 2 metros, cuanto más alejados estemos, más seguros vamos a estar. La norma número 1, cualquier problema que nos provoque el coche, vamos a salirnos de la carretera y vamos a un lugar seguro. La norma número 2, si eso no es posible, que en un 90 y muchos % de las ocasiones va a ser posible, entonces nos vamos a un lugar seguro fuera del guardarraíl. Y nos ponemos los chalecos, por supuesto. Que antes de salir del coche, antes de salir del coche. Que para eso nos obligaron a ponernos unos chalecos, para que cuando nos fuéramos a poner los triángulos o salir del coche detrás del guardarraíl, nos vieran. Y por eso seguimos teniendo la obligación de tener los chalecos. Y punto número 3, si nada de eso es posible, y hay que pensar efectivamente en personas muy ancianas que no se pueden mover, en personas que tienen una discapacidad que no se pueden mover de manera autónoma, la baliza puede ser muy útil para ellas en la circunstancia de que no hayan podido salir del vehículo y no estén en una zona segura, ¿no? Claro. Mejor que nada, como decías tú. Mejor que nada, pero es muy importante que se abrochen, o sea, que no se suelten el cinturón de seguridad, porque si en ese caso alguien les alcanza, les impacta por detrás, claro, de tener el cinturón a no tener el cinturón puede ser la diferencia entre susto y otra cosa. Cinturón de seguridad mirando hacia adelante y, si es posible, la cabeza colocada cerca de reposacabezas o en el reposacabezas, no trasteando por el coche buscando y moviendo cosas. Las probabilidades de que eso pasa son menos de un 0,1%, pero
si lo tienes en cuenta y si sigues estas prácticas, sí pasa, si es que sí, vas a estar más protegido / protegido. Bueno, siguiendo con esto y hablando de este callejón sin salida en el que se están metiendo, en ese folleto de la DGT, nos hemos enterado, esto es brutal para mí, y si ya estaba indignado, ahora ya es que estoy pegando saltos realmente. O sea, el otro día sale el director general de la DGT, el señor Pera Navarro, a decir: no hay excusas, llevamos 5 años con esto aprobado. Bueno, señor Pera Navarro, primero, si lleváis 5 años con esto aprobado, ¿por qué no habéis hecho ni una sola campaña de concienciación e información al personal? Y somos los medios de comunicación los que hemos tenido que tomar las riendas para que la gente se entere. Pero en segundo lugar, si no hay excusas, ¿cómo es que vosotros sois tan incompetentes de que habéis obligado a crear un producto que tiene que estar conectado y que ahora resulta que vosotros mismos, los de la DGT, nos estáis contando que no es una llamada de emergencia y que no llama al 112? Y nos enteramos por un folletito aclaratorio que acaba de salir hace unos escasos días. A mí me parece, o sea, me hierve la sangre, según lo digo. Y fíjate que es totalmente contradictorio al modus operandi que suele hacer la Dirección General de Tráfico, porque la Dirección General de Tráfico, en concreto la persona de Pera Navarro, hace muchas veces declaraciones de cosas que no es que no estén aprobadas, es que ni siquiera están todavía en proceso de sacarse adelante, como que las personas que usan moto puedan en determinadas circunstancias, en retenciones, circular por el arcén. ¿Hace cuánto que lo dijo? 2 años. Y todavía esa normativa no es efectiva. Entonces, si son sospechosos de algo, es de comunicar o de sobrecomunicar antes de que exista norma. Con lo cual, algo tiene que haber detrás de que no nos hayan informado de forma masiva, porque esto afecta al 100% de la ciudadanía. ¿Cuántos vehículos hay en España? 25, 30 millones de vehículos, más todos los que vienen del extranjero. Estamos hablando de que hace falta, per se, una campaña de información masiva, porque si no el ciudadano no se va a enterar. Y lo de esta semana ha sido, o sea, iba a decir una barbaridad, perdona. Pero a mí me da la sensación, como ciudadano, ya no como persona que está metido en el mundo de la seguridad vial, a mí me da la sensación como ciudadano de que están improvisando sobre la marcha, que de repente los medios de comunicación hemos puesto sobre la mesa que puede haber muchos problemas con este tema y que se puede usar el e-call ese del que todos estábamos pensando, la conectividad, porque claro, ¿de qué sirve la conectividad si no llamas a emergencias? ¿Qué es la DGT 3.0? Si no llama a emergencias, ¿qué es lo que hace? ¿A quién comunica? Los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, tiene transferidas las competencias en las carreteras y ellos no están conectados a eso que se llama DGT 3.0, que no sabemos muy bien qué es. Teóricamente, si este aviso sirviera para colocar señales en los paneles, ya os digo yo que sepamos, en Cataluña y en el País Vasco no va a funcionar, tampoco. Pero incluso aunque funcionara, porque llegaran mañana por la mañana a un acuerdo y de repente todo estuviera extendido, sí. Es que esta gente no sabe que hay más España que las autovías, autopistas, que Madrid y que Barcelona. Sí. ¿En qué carretera comarcal hay un panel luminoso? O sea, pero que es que España es otra cosa. No es su despacho, España es otra cosa. Efectivamente, es un disparate sobre otro. Y o sea, vamos a retomar el tema este de la conectividad. Por favor, no nos diluyamos. O sea, desde el año 2018 aproximadamente, porque no me acuerdo ahora de la fecha exacta, sí. Los coches nuevos tienen e-call por una normativa europea que, por cierto, afecta a toda Europa. Ahora ya es obligatorio. Es obligatorio. Todo coche nuevo. Entonces, homologado. Esa señal, ese e-call, tú le puedes activar si tienes una avería o si hay un accidente, incluso se puede activar de forma automática. Y hay una relación directa entre el número de bastidor y ese e-call y esa señal. Y esa señal, hasta donde yo sé, sí que activa a las emergencias, o sea, te mandan pues a los bomberos, a la ambulancia, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que tiene que pasar cuando hay un accidente. Y si en vez de haber un accidente, lo que es una avería, pues tú pulsas, y hago así, porque cuando tú vas conduciendo, en todos los coches está ahí el botoncito. Pulsas y puedes decir, oye, que me he quedado tirado, que es que no atino ni a llamar por teléfono a la aseguradora, que es que ni me acuerdo qué aseguradora es. Sí. Bueno, no te preocupes, que va a llegar, te va a llegar ayuda. Claro, nosotros pensábamos que esto, la V16, tú cuando apretabas el botón, además de salir en esos paneles luminosos en Barcelona, aunque tú te hayas quedado tirado en Murcia, se iba a interconectar todo y que te iban a mandar a las emergencias. Pero resulta que nos han dicho, según una comunicación oficial de la Dirección General de Tráfico, que no van a llamar a emergencias. Entonces, ¿para qué sirve esto? No, pues ahora ya no lo sabemos. No sé si sirve para que manden un mensajito a Waze y a Google y al resto de aplicaciones, que es algo que tú ya puedes hacer manualmente. Sí, pero es que el teléfono móvil tendría que estar en el maletero en modo coche. También es verdad. O sea, vamos a centrarnos. No dice según dice la Dirección General de Tráfico, la mayoría de los accidentes son por distracciones. 6 puntos, además, que
te sisan. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que ahora sí que tenemos que tener activado el navegador para que te salte un aviso si hay un coche. No, lo acaba de decir la DGT, oiga, que usted tiene que llamar al 112 en caso de que haya tenido un problema y haya puesto el pirulito, haya puesto la baliza. Así que ahora hay que usar el móvil también, cuando antes no había que usarlo. Bueno, sí que había que usarlo, aunque ellos no lo digan, ¿no? Pero de nuevo es un contrasentido brutal, tremendo. Sí, a mí me parece una huida, a mí me parece más una huida hacia adelante. Estamos en eso, y por eso tenemos que pararlo cuanto antes, y tenemos que hacer fuerza para pararlo, porque esto es un dislate y verdaderamente cada cosa que viene es peor que la anterior. Estamos en esa dinámica, pues como tú dices. ¿Qué saldrá la semana que viene? Miedo me da. Claro, y es lo que tú estabas diciendo. Lo que está ocurriendo ahora es que de repente esto se ha hecho voz populi, aunque lleva 5 años. El primer vídeo yo lo grabé en el año 21. Tú llevas detrás de esto desde hace casi 10 años ya. Las primeras noticias que tienes del tema me contabas que vienen del año 14. Sí. Claro, es un invento que es muy interesante y, como digo, yo no quiero quitarle ningún mérito ni ninguna buena intención a las personas que han desarrollado esto. Lo que es muy extraño también es que con todo este proceso que ha pasado en el tiempo se hayan pedido una serie de evoluciones tecnológicas que se han quedado obsoletas cuando ha llegado el momento de la verdad, que nadie lo corrija, y que además una cosa muy extraña también, José, es el hecho de que algo que propone alguien civil, particular, acabe terminando convirtiéndose en una norma que realmente no es una norma propiamente dicha, porque esto al final es un real decreto. Claro, es que esto tiene tantos detalles y tantas irregularidades que yo no entiendo, que al final... De hecho, me gustaría que la propia Dirección General de Tráfico repasara todo lo que ha sucedido en cuanto a la seguridad vial y cuánto ha nacido de un centro de investigación, de un centro tecnológico, y cuánto ha nacido de una empresa privada. A lo mejor nos sorprendemos con el ratio de cómo ha ido ascendiendo, pero luego también no podemos dejar de perder el tema de la separación de poderes. La Dirección General de Tráfico en España está para velar por la seguridad vial. Ella per se no debería de hacer leyes. Otra cosa es que pueda asesorar a hacer esa legislación, pero aquí me da la sensación de que, como pasa en otras cosas, se entrelazan todos los poderes y parece que es un totum revolutum, y al final pues todos decimos, lo ha hecho la DGT. No, o sea, las cosas que se homologan o se certifican las tiene que hacer el Ministerio de Industria, las leyes las tiene que aprobar el Parlamento, o decretazo, como cada uno como lo quiera decir, y la Dirección General de Tráfico lo que debería hacer es velar por la seguridad vial de todos nosotros, no ser simplemente un recaudador para Hacienda o para sabe Dios quién. En China hay rascacielos que se construyen, que no ha habitado nadie, y los tiran abajo porque están mal construidos o porque no los habita nadie. Esto es un rascacielos como este que tenemos aquí, que se ha hecho sobre unos cimientos absolutamente mal diseñados, pero se ha ido haciendo grande, se les ha ido haciendo grande y ahora tienen un problemón lleno de defectos y siguen yendo hacia adelante. Me decías fuera de cámara cuando hablábamos por teléfono, yo creo que es más fácil que alguien lo destituyan que dimita a nadie con esto, ¿no? Porque la administración siempre tiene la razón. En España sí, en otros países lo desconozco por completo, pero en España es increíble el poder que tiene la administración sobre los ciudadanos en todos los ámbitos, y en este también. Yo lo he dicho muchas veces en Auto FM, simplemente, esto es un punto más, pero es un punto más sobre un montón de puntos. Simplemente con que no se estén reduciendo los fallecidos en accidente de tráfico año tras año de una forma constante, medible, etcétera, etcétera, eso sería suficiente para que el ministro correspondiente, que en este caso es el del Interior, destituya al director general de tráfico. El director general de tráfico es el máximo responsable de la seguridad vial de nuestro país, y no me vale con que un año bajen los fallecidos 14 o 15 o 20, sí, que es que estamos hablando de un orden de magnitud de 1.200 y metemos ciudad a 1.800 cada año. El número de desplazamientos. La tasa es cero o negativa en el descenso Y cuando decimos, bueno, es que somos pioneros en el mundo, es que somos los únicos que lo hacemos y sacamos pecho, fíjate que teníamos una medida en la que éramos pioneros en el mundo, que es la del margen de aumentar hasta 20 kilómetros por hora más la velocidad máxima permitida de la vía, de las nacionales de toda la vida, para que nos entiendan la gente que nos está viendo y escuchando ahora mismo. Eso lo quitó Pera Navarro, sí. Y se le escapó, porque a veces se le escapan cositas, se le escapó decir que eso era para que no perdieran tantos recursos cuando había radares de tramo, claro. Y dijo que se iba a medir y que si de verdad quitando eso no cambiaba el tema de la mortalidad en accidentes, pues se iba a volver a restituir esa medida. Ni se ha vuelto a restituir, ni se restituirá. Y éramos, de verdad, únicos en el mundo con una medida de seguridad vial que yo, según mis fuentes, que gracias a Dios son muchas, no hay ni un solo atestado de tráfico
en España, ninguna investigación de tráfico que atestigue que por ese margen de 20 kilómetros por hora más haya habido ni un solo accidente de tráfico a la hora de adelantar. Ojo, ¿eh? ¿Y hay algún informe, tú que tienes muchas fuentes, que atestigue que hay un aumento alarmante de los atropellos provocado por la mala utilización de los triángulos en su colocación? De hecho, si vamos tirando de hemeroteca de la DGT y nos creemos los datos que dicen, porque yo lo he dicho muchas veces en Auto FM, cocinan los datos. Nos gustará más o nos gustará menos, pero cocinan los datos. No sé si les cocinan medio o les cocinan 100, pero les cocinan. Lo que vemos es que desgraciadamente la mayoría de fallecidos atropellados en las carreteras son trabajadores que están en obras, que la persona que va con la grúa a recogerte el coche. Los propios policías efectivamente, que llevan sistemas de señalización mucho más potentes que la balicita. Y aún así se les llevan de calle. Y los vehículos que están en obras, que son, llevan una señal gigante, llevan luminosos mucho más grandes y hay gente que se les lleva puestos. Luego también tenemos una casuística en la que hay un montón de atropellos. Claro, como no dividen muy bien esos atropellos en carretera, no sabemos quién está dando un paseo y quién es realmente que le han atropellado porque se había quedado tirado con el coche. Pero tenemos, sobre todo en zonas rurales, un problema brutal de peatones andando por las carreteras. Entonces, ¿qué estamos hablando? De 18, 25 fallecidos a lo largo del año en carretera por atropello. Ojalá fueran 0. Si es que lo que yo quiero es que sean 0, pero quiero que se tomen medidas técnicas para que sean 0, no ocurrencias. Y esto a mí me da la sensación de que es más ocurrencia que medida técnica. No sabemos qué hacer, vamos a inventarnos esto y de paso que paséis por caja, porque la DGT no es la Dirección General de Tráfico ahora mismo, es la Dirección General de Tributos 2.0. Una de las mayores chapuzas de este asunto, sin ningún género de dudas, es este viraje de pasar de una baliza no conectada a una baliza conectada, que se hayan seguido vendiendo millones de balizas en España, que todo el mundo tiene legalmente la capacitación para poderla vender, porque al final esto se puede usar en otros países aunque no esté conectada. O sea, yo no le puedo prohibir a alguien que no venda una baliza no conectada, pero claro, si tú no informas a la población y tú no informas en el punto de venta, lo que estás es confundiendo a la gente y provocando que se hayan gastado millones y millones de euros en unas balizas que ahora no son legales. Es un escándalo. Es un escándalo y además yo no termino de entender, porque la baliza per se, como hemos dicho a lo largo del vídeo, es una buena idea como complemento. Es una buena idea para un montón de circunstancias. De verdad, es que es una buena idea, pero han rizado tanto el rizo y además a esas personas al principio de todo que compraron esa baliza no conectada como complemento a los triángulos, les han dejado a los pies de los caballos. Esto es lo que pasa siempre en España. Parece que al buen estudiante es al que más putean. O sea, al ciudadano que de verdad se preocupa por la seguridad vial, que compra esa baliza no conectada cuando sale al mercado, que la utiliza como complemento, a ese ahora le vamos a putear porque se tiene que comprar otra. O sea, esto solo puede pasar en España, ¿eh? Sí, esto es una tragedia made in Spain, y como el hecho de que los extranjeros pasen por aquí y no tengan que utilizarla, lo cual ya demuestra la absurdidad. Es el surrealismo puro. Claro, pero es ese entorno europeo en el que nosotros, por eso yo no entiendo... Tan europeos que somos y vamos hacia la integración, hacia normas cada vez más armonizadas, pero de repente llegamos los españoles. Claro, y eso no tiene mucho sentido. A ver, se ha aprobado hace poco una directiva europea para que cuando a un alemán le retiran el permiso de conducir en Alemania, en España también esté retirado ese permiso de conducir. Y es de ámbito europeo. ¿Por qué con algo tan simple como la baliza V16 no se hace de ámbito europeo? O sea, ¿qué esconde o qué puede esconder España o la administración pública española para no hacer extensivo esto a toda Europa? Hay algo que se me escapa. Sí, hay algo que se nos escapan muchas cosas y ya creo que lo vamos a ir dejando aquí. No vamos a hablar de teorías de estas conspiranoicas de que nos van a seguir por el hecho de estar geolocalizada y todo eso, porque se están leyendo también muchas tonterías que no son ciertas. Pero me contabas, por ejemplo, una idea muy loca, que claro, ahora como sabemos que no va al 112, pero que de repente a 12, 15, a 50 personas les da por encender la baliza y pueden volver locos a los sistemas de emergencia. Es que ellos mismos, cuando hemos empezado a hablar, el pueblo se han dado cuenta que era absurdo el invento de que esto esté conectado a los sistemas de emergencia, ¿no? Totalmente. Además, a los malos, que ninguno de la gente que nos está viendo o escuchando ahora mismo piense que estamos dando una idea. No, esta idea ya la tienen los malos. O sea, los malos van 10 pueblos por delante. Pero si esas balizas V16 estuvieran conectadas con emergencia, como no tienen una relación directa señal V16 con un número de bastidor o con un DNI, tú puedes comprar en cualquier bazar, en cualquier gran superficie, a un precio muy barato, porque si es para hacer el mal, es barato. Otra cosa es que te lo obliguen a hacer. Menos 150 euretes pueden merecer la pena. Eso es, y tú puedes hacer que se desplacen
si estuviera conectada y llamara al 112, que es como en teoría debería ser, o yo entendía que debería ser, pueden hacer que se desplacen un montón de fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos de emergencia, bomberos, etcétera, etcétera, y de esa forma dejar desatendida interesadamente a otra parte de la ciudad o de la población, con lo cual yo creo que ahí hay un riesgo brutal, y no sé por qué me da, llámame mal pensado, que cuando hemos escalado esto en medios se han dado cuenta que a lo mejor la conectividad tenían que darle una vuelta. No era tan buena idea, ¿verdad? Desgraciadamente es así. Por cierto, espero que hayáis llegado hasta aquí y que os esté pareciendo interesante la conversación. Quería hacer nada más un paréntesis. Yo tengo mucho respeto y admiración, y supongo que tú también, porque como vivimos en la carretera y nos pasamos la vida conduciendo coches, las personas que trabajan en la carretera arreglando carreteras, los policías de la Guardia Civil, los ertzainas, los Mossos, la gente que está en la carretera, son los que más saben sobre el terreno, qué es lo que hace falta, cuáles son las situaciones de peligro, cuáles no. Son auténticos héroes que están increíblemente mal pagados porque todos los puñeteros días se juegan la vida. Tal cual, tal cual. Y tendríamos que admirarlos y ayudarles en la medida de lo posible. Cuando ellos mismos dicen que esto es una chapuza y un disparate, ya no habría mucho más debate que tener, ¿verdad? Y es así, es así. Es así. Además, tenemos que diferenciar, como tú bien decías, entre los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y la DGT. La DGT tienen ocurrencias, los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil son los que están ahí para echarte una mano, para ayudarte a señalizar de verdad, porque cuando realmente se señaliza una avería es cuando llega la patrulla de la Guardia Civil con su coche, le aparca siempre detrás para que sea protección y tiene los luminosos y un agente se queda con la señalización. Y aún así atropellan a la gente y atropellan, vamos, y se llevan puesto al coche de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Así que vamos a intentar traer a este canal también, igual que vamos a hacerlo en Auto FM, a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que nos cuenten su punto de vista. Yo creo que sí, que tenemos que darles voz a ellos y a gente que sabe mucho de normas y de leyes, porque yo quería terminar directamente haciéndote una pregunta quizá arriesgada, y aunque no me vayas a dar la respuesta definitiva, yo lo intento. ¿Esta chapuza es legal, José, realmente? ¿Es esto legal? Según mi saber y entender, y es una opinión mía personal, no es legal. Pues yo creo que más claro el agua. Yo no soy experto en leyes tampoco, pero mi intuición y mi sensación es que no es legal, y por lo menos no nos vamos a quedar con la duda, ya os lo digo yo, porque os hice la promesa y vamos a seguir estudiándolo, investigándolo y viendo cómo evoluciona esto. Yo no sé si nos hemos dejado algo en el tintero en esta larguísima conversación. Si no me das otras 2 horas, te diré que no nos hemos dejado nada, pero, vale. Pero si tenemos 2 horas más, tranquilo que podemos seguir. Las rellenamos sin duda, tenemos práctica con eso, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante grande. Sí. Hemos hecho un buen círculo 360 grados sobre el asunto, por la parte técnica, por la parte legal, por la parte de la DGT. ¿Me has dejado algún titular? Yo me apoyo, me uno a tu grupo de dimisión del director general de la... Dimisión o destitución, que elijan ellos, pero que hagan algo. Sí, que dimita o que lo dimitan, ¿no? Por esta película ya debería de haberse ido por otras muchas anteriormente. Y por cierto, para dejar esto un poco todo lo alto, fíjate, yo se lo digo a la gente en Petit Comité, lo voy a decir en público. Yo creo que tenemos todavía una tarea más hercúlea por encima cuando esto termine, que es la tarea definitiva, que es conseguir, con la ayuda de la gente y de aquellos partidos políticos que quieran, porque si no es imposible, que se haga público el dinero que recauda la DGT, en qué se gasta. Porque la DGT se supone que es la Dirección General de Tráfico y su misión es velar por la seguridad e invertir en la mejora de la seguridad vial. Y a día de hoy, no sabemos en qué se gasta el dinero. Sí tenemos muchísimas pistas que nos dicen que ese dinero desaparece a través del Ministerio del Interior para tapar otros muchos agujeros. Y eso los españoles no lo sabemos. Nos niegan esa información. De hecho, fíjate hasta qué punto nos la niegan, que los propios compañeros del Ministerio de Hacienda llevan ya unos años en los que no les aprueban la auditoría de cuentas a la Dirección General de Tráfico, porque aunque lo dicen de forma sutil, no saben muy bien dónde hay en torno a, hablo de memoria, unos 680 millones de euros, que me da igual que sean 700 o que sean 550. 1.000, 900, 1.000... Al final, si incluso entre dos ministerios no son capaces de ponerse de acuerdo de dónde va o qué se hace con el dinero que se recauda a través de la, vamos a decir a través de la DGT, que es un poco más amplio, pero para simplificarlo, es que realmente tenemos un problema como sociedad de transparencia brutal. Tenemos un problema de sociedad como transparencia y tenemos un problema de desidia, que aquí tragamos con todo, nadie se queja, nadie se revela. Y hay tantas cosas que son injustas o que directamente nos están tangando, que deberíamos de ser un poco más, por lo menos conscientes de ello y actuar en consecuencia. Yo por lo menos con este tema no voy a parar y espero que en el futuro podamos sacar información interesante o por lo menos pelearlo y ver hasta dónde llegamos, hasta dónde nos dejan. Perfecto, pues aquí me tienes en el equipo. Muchas gracias, José. Pues gracias. Un placer, creo que
Espero que esta conversación os haya sido útil para aprender también cosas sobre seguridad vial que creo que son fundamentales, que todos vayamos metiendo en nuestro tuétano. Y nada, vamos, como decía José, a intentar traer más gente experta, que hablen los expertos, que te lo cuenten los expertos, y vamos a seguir tratando este tema e investigándolo no solo por la parte legal, sino por otras muchas, para ver toda la información que somos capaces de sacar. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.